a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si te gusta este tipo de videos de crímenes reales, te invito a que te suscribas y le des me gusta, si me apoyarías mucho ya que estoy empezando en la plataforma. Hoy les traigo el caso de Evangelina Tejera, quien fue reina de belleza del Carnaval de Veracruz de 1983. Sin embargo, nadie se imaginó que la hermosa reina cometería uno de los crímenes más terribles en la historia de México. Quédate conmigo para conocer los detalles. Evangelina Tejera nació en 1965 en Veracruz, México. Provenía de una familia muy respetada en la sociedad, ya que su padre, Jaime Tejera, era un médico reconocido en la ciudad, y su madre era descrita como una mujer muy hermosa. El matrimonio tuvo 2 hijos. Evangelina era la hermana mayor y Juan Miguel el hermano menor. A pesar de lucir como la familia perfecta, su padre Jaime era muy agresivo y dominante con su esposa, quien poco a poco se dio cuenta de que el comportamiento de su esposo era errático, por lo que le solicitó el divorcio, algo que no era común en esos tiempos. En ese entonces, Evangelina tenía tan solo 9 años, quedándose su madre con la custodia de sus hijos. Pero a pesar de que parecía que las cosas mejorarían para Evangelina y su hermano sin las actitudes violentas de su padre, la madre de ésta se quedó con los pensamientos misóginos de su esposo y le exigía a su hija que fuera la encargada de hacer las tareas del hogar. Incluso la culpaba de tener problemas económicos, diciendo que por su culpa gastaban más dinero por el simple hecho de ser mujer. Un día, cansada de las actitudes de su madre, al salir de la secundaria luego de terminar las clases, Evangelina decidió ir a la casa de su padre para pedirle que por favor la dejara vivir con él, y éste aceptó. Su padre hizo su mejor esfuerzo para que la joven fuera una buena señorita y se educara bien. Le pagó clases de piano, de tenis, contrató a los mejores tutores y le enseñó la importancia de tener una buena vida social. La llevaba a los eventos más importantes de la ciudad, a donde solo asistían las personas más ricas y poderosas. Evangelina era descrita como una mujer hermosa y muy simpática desde pequeña, y al crecer se había convertido en una mujer preciosa, elegante y muy educada, que dejaba a todos impactados con su hermoso físico. Fue así como a sus 18 años entró al certamen de belleza del Carnaval de Veracruz. Era un evento muy importante en la ciudad. Cada año, en febrero, se celebraba el carnaval, donde se podían ver carros alegóricos, desfiles, disfraces, fiestas en las calles, como marca la tradición de los carnavales. Pero para poder concursar no solo tenías que ser físicamente hermosa, también debías de provenir de una familia con influencia y riqueza, y Evangelina tenía ambas. Por lo que el 8 de febrero de 1983 fue coronada como la mujer más hermosa de Veracruz. La joven reina se auguraba un futuro grande y brillante, pues comenzó a hacerse muy conocida. Todos la alababan, era la portada de periódicos, revistas e incluso salió en el programa de televisión más popular de México en ese tiempo, llamado Siempre Domingo. Pero no todo fue bueno para la exitosa joven. Tal vez fue la fama a tan corta edad o la familia disfuncional en la que creció, pero a partir de ese momento ella dejó sus estudios, solo le importaba ir a fiestas y comenzó a tener problemas de adicción. Consumía muchas sustancias y bebía demasiado. Asistía a las fiestas y eventos más lujosos donde se encontraban políticos, famosos y empresarios poderosos. Durante este tiempo, Evangelina conoció a un hombre del cual se enamoró. Tuvieron 2 hijos juntos, pero esta persona, de quien ni siquiera se sabe su nombre, no los quiso reconocer. Este hombre abandonó a Evangelina, por lo que ella le puso sus propios apellidos a los 2 pequeños, Tejera Posada. Jaime, el padre de la joven, intentó limpiar la imagen de su hija en varias ocasiones e intentó también conseguirle ayuda para que se alejara de las sustancias ilícitas. Incluso llegó a presentarle a uno de sus colegas, quien también era un médico muy reconocido, pero al poco tiempo de estar saliendo con Evangelina se hartó de ella. Mencionó que no quería mantener a hijos que no eran suyos. Además, la joven se la pasaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Llegó un punto en que su padre también se cansó de ella, pues pasó de ser su orgullo a verla como una chica adicta, la cual no se dejaba ayudar, por lo que dejó de apoyarla económicamente. Evangelina no quería trabajar, tenía un severo problema de adicción, le pedía dinero a sus amigos, seguía yendo a fiesta, todo para continuar consumiendo estas sustancias. Las personas se empezaron a dar cuenta que era muy mentirosa, pues cuando le pedía dinero a sus conocidos inventaba excusas muy fuertes, como que sus hijos estaban enfermos y necesitaba dinero para pagar los gastos médicos. Pronto todos se dieron cuenta de sus mentiras y que era extremadamente negligente con sus hijos.
hijos, lo que llevó a que ésta se quedara sin el apoyo de su padre y sus amigos. Lo único que le quedaba era regresar con su madre, pedirle perdón y suplicarle que la dejara vivir con ella y que la apoyara económicamente, pero ésta se negó a que la joven regresara a convivir con ellos, aunque junto con su hermano decidieron pagarle la renta de un apartamento. Le dijeron que eso era lo único en lo que la ayudarían y ella tendría que conseguir un trabajo. El apartamento 501 estaba en un edificio conocido en Veracruz, frente al Parque Zamora, donde 6 años atrás había sido coronada en el carnaval. Pero tristemente, en esos 6 años su vida cambió drásticamente, de manera negativa. A sus 18 años, Evangelina pensaba que sería rica y famosa, con un gran futuro, pero ahora estaba sola, sin el apoyo de nadie, sin trabajo, y no solo tenía que cuidarse ella misma, sino que era responsable de 2 pequeños. Parecía que había tocado fondo, pero en vez de cambiar su comportamiento, ella siguió con sus malos hábitos, arregló y redecoró el departamento con el dinero que su hermano le había dado para los gastos y alimentos de sus hijos. Puso 2 grandes macetas de color cobre en el balcón del apartamento y comenzó a organizar grandes fiestas, a las cuales asistían jóvenes de la alta sociedad del puerto de Veracruz. Estas fiestas estaban llenas de sustancias ilícitas y alcohol. Su casa pasó de ser un hogar a un punto de reunión donde todos los días hacían fiestas, mientras que sus hijos se quedaban encerrados en la habitación, sin agua y sin comida, a veces por días. Estas fiestas se hicieron conocidas en la comunidad, y cuando su familia se enteró de esto, le dijeron a Evangelina que ahora sí ya no la iban a seguir ayudando. Además, le dijeron que estaban muy decepcionados porque a pesar de la ayuda que le estaban dando, ella seguía con el mismo comportamiento de antes. Ante la falta de dinero, Evangelina enloqueció. Estaba molesta, pues no podía comprar sus sustancias. Tal vez fue la abstinencia lo que la convirtió en una mujer agresiva. Varias personas dicen que le daban fuertes ataques de ansiedad y que sus vecinos podían escuchar sus gritos y los llantos de sus pequeños hijos, con quienes se desquitaba. El día 18 de marzo de 1989, alrededor de las 10:30 de la mañana, Evangelina se encontraba bajo los efectos de sustancias y perdió el control de inmediato cuando escuchó a su hijo de tan solo 3 años llorar. Se cree que estaba llorando porque tenía hambre, pero Evangelina estaba tan irritada que el ruido de su llanto la enloqueció. Tomó a su hijo de los pies y comenzó a azotarlo fuertemente contra el piso hasta que su cráneo se fracturó. Ella estaba enloquecida. En un ataque de ira tomó a su otro hijo y le hizo lo mismo, quien tan solo tenía 2 años. Evangelina estaba furiosa y descontrolada. Tomó sus cuerpos y los metió en el horno, intentando deshacerse de ellos, pero esto no fue suficiente para convertirlos en cenizas, por lo que desesperada tomó un cuchillo y los cortó en pedazos, sin ningún tipo de remordimiento. Después depositó los restos en sus grandes macetas, las cuales tenía en su balcón. Los enterró y siguió su vida como si nada hubiera pasado. La mujer parecía aliviada de que ya no tenía que lidiar con ellos y con sus llantos. No tardó en regresar a las fiestas y al consumo de sustancias. Nadie sospechaba de no ver a los niños y de que no estuvieran con ella, porque sabían que era una madre negligente que siempre los encerraba en la habitación. Las macetas estaban ahí, a la vista de todos. Incluso en una ocasión una de sus amigas fue a visitarla a su departamento e hizo un comentario acerca de que las macetas se veían muy bonitas y sobre todo las plantas porque estaban creciendo mucho. Le preguntó cuál era su secreto, a lo que Evangelina respondió entre risas que era porque las abonaban muy bien. Así pasaron semanas hasta que el hermano de Evangelina comenzó a sospechar porque notó la ausencia de sus sobrinos. Al principio ella decía que estaban con su papá o que una amiga los estaba cuidando. Inventaba cualquier cosa, pero Juan Miguel sabía que algo no estaba bien y la siguió cuestionando hasta que la mujer no soportó más y le confesó lo que había hecho. Comenzó a llorar y le dijo que sus hijos estaban en las macetas. Juan Miguel, espantado y horrorizado, fue a la estación de policía en ese momento y puso una denuncia en contra de su hermana. Cuando los oficiales escucharon los hechos, también se quedaron impactados. Fueron inmediatamente al lugar donde confirmaron que esa terrible historia era real. En las macetas se encontraban los restos de los pequeños. Evangelina lloraba diciendo que era un malentendido, que los niños perdieron la vida porque estaban enfermos por desnutrición y que ella no sabía qué hacer pues quería seguir estando con sus bebés.
así que decidió ponerlos en macetas para que siguieran viviendo con ella, pero a pesar de sus llantos y súplicas, Evangelina fue arrestada. Durante el juicio, su defensa mencionó que los actos cometidos por Evangelina eran consecuencias de los trastornos psiquiátricos que sufría. El abogado dijo que las adicciones que tenía eran en realidad no por sustancias ilegales, sino por medicamentos psiquiátricos que se le habían recetado y fue lo que alteró su comportamiento. Comentó que ella era una persona enferma y que no debería de ser sentenciada a prisión, pero la contraparte tenía evidencia de lo contrario. Le hicieron un examen toxicológico donde se demostró que las sustancias que consumía no eran medicamentos psiquiátricos. Las pruebas policiales demostraban también que los niños no habían perdido la vida por desnutrición o enfermedad, sino por lesiones graves. La noticia del trágico crimen cometido por la antigua reina de belleza se expandió rápidamente en todo el país, causando tristeza y enojo en contra de Evangelina. Los familiares de los bebés reclamaron sus cuerpos e hicieron una misa conmemorativa en la iglesia Santa Rita, a la cual asistieron más de 500 personas. Evangelina fue encontrada culpable y sentenciada a la pena máxima, que en ese entonces eran 20 años. En algunas fuentes se dice que primero fue sentenciada a estar internada en un hospital psiquiátrico y que después fuera a prisión, mientras que en otros se dice que no fue internada en un hospital, pero que sí recibió tratamiento psiquiátrico dentro de la prisión, donde la mantenían sedada, y al principio estaba en una celda separada donde la vigilaban para evitar que se quitara la vida. Luego la dejaron convivir con las presas y después la pusieron en una celda compartida con otras mujeres. Al principio la pasó muy mal dentro del penal, pues como el caso se hizo tan famoso, todos sabían quién era y lo que había hecho. Las otras mujeres y personal que trabajaban en la prisión la agredían, insultaban, a veces le prohibían que pudiera comer, porque estaban muy molestas con ella, pero poco a poco se fue adaptando. Comenzó a dar clases de aeróbics y fue nombrada la reina del carnaval de la prisión. Se dice que durante su estadía ella nunca mostró tristeza o arrepentimiento por sus actos. Estando presa, siguió con sus adicciones y tuvo varios novios. Unos años después fue trasladada a otra prisión en Veracruz, donde conoció a un hombre que estaba involucrado en un cartel muy peligroso. Este hombre tenía mucha influencia y dinero y terminaron casándose ahí mismo en la cárcel. Como su esposo tenía contactos e influencias importantes, consiguió que la dejaran salir 3 años antes. Evangelina ya era una mujer libre, pero siguió viviendo en la prisión para hacerle compañía a su pareja. Pero al poco tiempo, él fue encontrado sin vida en una celda de castigo. Tenía muchos enemigos, así que realmente no se sabe quién fue la persona que le quitó la vida. Luego de eso, Evangelina salió en libertad. Actualmente no se sabe nada de la ex reina de belleza. No se sabe dónde vive, si está en Veracruz o incluso si sigue en México, pero sin duda es una de las mujeres más crueles que causó un gran impacto en todo el país durante su época. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta desgarradora historia. Si te gustó el video, regálame un like y una vez más te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos casos. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente historia.